Cuando yo perdí a mi hijo, yo quiero contarles esto porque tiene que ver con someter nuestra voluntad, porque no son ustedes los que van a someter su voluntad. Yo también tengo que someterme a Dios todos los días, porque todos los días muero o quiero seguir vivo. Mire, hermanos, yo quiero contarles porque de pronto los que leyeron el Heraldo, bueno, ahí no aparece todo. Y algunos están interesados en saber lo que pasó. Resulta que yo dejo a mis hijos en el colegio. Ellos estudiaban cerca de la iglesia. Los dejo allá, regreso a la iglesia, hago unas vueltas y llega un pastor paraguayo que está allá, el hermano César. Entonces yo le digo al hermano César, acompáñame acá que voy a hacer una vuelta. Y mi camioneta tenía una llanta que le faltaba aire, ya sabía que tenía una polilla, entonces aparte iba a sacar un dinero más adelante. Y cuando yo voy pasando por el colegio de mis hijos, veo que los muchachos están saliendo de clase y no era la hora de salida. Entonces yo le digo al hermano César, voy a mirar a ver por qué están saliendo, y cuando llego, no sé qué pasó, pero mis hijos ya no tenían más clase y yo los recogí en la camioneta, pero no me regresé para la casa, sino que me fui con ellos en la camioneta y el hermano. Llego a una bomba de gasolina, cargo combustible, le pregunto a uno de los bomberos que dónde hay, allá le llaman gomería, las llanterías, donde hay una gomería para arreglar la rueda. Dice, no, ahí cerquita. Y yo voy y dejo la camioneta ahí. Y yo agarro a mis hijos. Venía el mayor de este lado y venía este de este lado y venía César de este lado. Esa es una vía que estaba adoquinada. Es una vía muy ancha, el medio tiene un bulevar que sirve de ciclovía y que sirve también para caminar, y es una zona de gente de dinero. La gente que transita por ahí transita a 40 kilómetros por hora, este va muy despacio. Entonces, vamos atravesando la calle y cuando ya subimos el bulevar, yo hago así y veo que mi hijo se retrasa un poco y viene una buceta y le pega en todo su rostro. Lo tiró como unos 7 metros. En Paraguay hay una ley que cuando hay un accidente, nadie puede acercarse a ayudar porque puede ir hasta preso. No es como aquí que una vez se mete y ayuda. Allá, si tú tocas, te metes en problemas. Y yo me voy hacia allá. Mi hijo tenía 5 años. Y yo lo agarro de la carretera. Y nadie se me acercaba. Yo me arrodillé en plena carretera. No fue que yo lo pensé, porque no era un culto que me daba tiempo para yo sacar un mensaje, para escribir. Yo arrodillado ahí, le dije al Señor, Señor, ¿qué más tengo que demostrar si yo te amo? Yo sabía que él estaba muerto. Como a los 10 minutos por ahí, menos un poquito más, se presentaron los bomberos y se llevaron a mi hijo. Yo me fui más atrás en la camioneta, lo metieron allá en el hospital y salió el doctor y me dice, el niño llegó sin vida. Yo tenía toda mi camisa llena de sangre y entonces ir a la casa a decirle a mi esposa que al niño lo atropelló un vehículo y lo mató. Cuando mi esposa me vio la camisa manchada, ella estaba en un segundo piso y se bajó corriendo, gritando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y comenzaron las llamadas, porque mi esposa llamó
Se enteró el consistorio, pastores del distrito, otros pastores, los misioneros llamaron. Y algunos me decían, mi hermano, ¿y te vas a regresar para Colombia? Créeme que yo le decía, a mí el Señor me trajo aquí a Paraguay. Dios sabía que mi hijo lo iba a aprovechar una buceta. Si nosotros predicamos que Él lo sabe todo. Yo no quiero mostrarme como que yo soy el más espiritual ni nada, no. Todo lo que te estoy diciendo, créeme que no era yo. Era la obra que Dios había hecho en mí. No era yo. Yo lloraba en las noches solo. No cuestionando a Dios. Créeme, yo nunca en mi vida he cuestionado a Dios en el sentido de que yo diga por qué Dios hace algo. Yo he tratado de encontrar una respuesta que es diferente. Y yo trataba como, ¿por qué? Y entonces, claro, nosotros los seres humanos tenemos un problema. Que queremos buscar la razón de las cosas que nos pasan. Y comenzamos a razonar. Y normalmente terminamos llegando a conclusiones equivocadas. Asaf dijo, el Altísimo se olvidó de mí. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios nunca se ha ido. Porque uno no puede entender que con un hijo tirado en el piso, Dios esté ahí. Nosotros tenemos que sacar a Dios de la escena. Porque no queremos aceptar que Dios estaba ahí cuando Él cayó. ¿Me comprende? Cuando a ti te pasa lo que te pasa, que nosotros consideramos que es algo malo o terrible, tenemos que decir que Dios no está. Que Dios nos abandonó, porque jamás diríamos que Dios está ahí. ¿Verdad? Cuando Job estaba en su problema, él dijo, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Escuche bien. Job decía, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Y era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero que tenía un concepto equivocado. Porque nosotros no tenemos que buscar a Dios por ninguna parte. Porque Pablo, explicándonos el Evangelio, dice, porque alguno dirá, ¿y quién subirá al cielo? ¿Ah? Pablo le explicó a aquellas personas en Atenas, en Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos. Dios nos dé una silla por allá donde yo lo voy a buscar. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros podemos encontrar a Dios en cualquier parte porque sencillamente Dios lo llena todo. ¿Quién me diera dónde buscar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría su queja. Yo sé que Él me oiría. Nosotros entendemos más que Job. Pero hermano, recuerdo que mandaron al hermano Nelson Castañeda, que es el misionero de Bolivia, porque los hermanos del consistorio estaban ocupados, pero todos se identificaron con nuestra situación. El hermano Nelson nos alegró la vida, pero yo tenía una tristeza en mi corazón. Mi cuñada viajó, llegó al día siguiente, nos habló. A ustedes nunca le han dicho, Dios lo permite todo, hermano. Hermano, se fue con Cristo. Hermano, tal cosa. Eso lo sabemos todo.
Hasta las personas de allá afuera lo entienden y lo saben. Pero yo quería buscar una razón. ¿Por qué? A veces decíamos, ¿por qué no fue una enfermedad? Porque fue así. Y el sentimiento de culpa, y yo, ¿por qué no lo agarré de la mano? Es terrible. Miren, no mengué en la búsqueda de Dios, al contrario, lo buscaba más, pero seguía con tristeza, trabajaba más, evangelizaba más. Y la gente me decía, oiga, verdaderamente que ustedes, los evangelios, yo no dicen evangélicos, sino evangelios, ustedes los evangelios tienen una fortaleza tremenda. Y nosotros eso lo predicamos, pero no queremos aceptar que en verdad Él es el que nos fortalece. Y saben que mi hijo, el mayorcito, estando en tristeza, orando en el apartamento, el Señor me lo llenó con el Espíritu Santo. Y yo me alegré, lo abracé, pero la tristeza quedó en mi corazón. Y un día estábamos orando con mi esposa y mi hijo, adorando al Señor, derramando nuestra alma al Señor. El Espíritu Santo nos habló y nos dijo, la muerte del niño no es una derrota. La muerte del niño es una victoria. No voy a entrar en detalles cómo me habló, porque lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios habla. No me preguntes si una voz, sino Dios me habló. Si no me hubiera hablado, yo no estuviera aquí. Y dice el Espíritu Santo, yo le hice una propuesta a él y él la aceptó. Y nosotros nos levantamos de orar y nos quedamos mirando. Una chica que estaba con nosotros también orando ahí, estaba cautiva, el Señor la libertó de un demonio que tenía. Y después el Señor la llenó con el Espíritu Santo, como confirmando que era Él el que nos estaba hablando, que estaba ahí. Y comienza mi esposa a decirme, ay papi, yo no te quería decir porque yo pensé que eso no tenía importancia. Y yo le dije, mira, ¿qué pasó? Hace como 3 meses atrás, el gordo, como le decíamos con cariño, me dijo, mami, yo me voy a morir. Porque yo quiero irme para el cielo con mi abuelita. Y mi esposa dijo, hay poder en el nombre de su hijo, porque tú piensas así. Entonces, ella no le prestó atención porque algo de niño. Una hermana en Paraguay soñó que un niño se había muerto. Y llamó a mi esposa y le contó. Una hermana donde yo era pastor en Sabana Larga, Dios le mostró. Nosotros siempre nos hemos acostumbrado a salir juntos. Y un sábado, antes que él falleciera, íbamos a salir y dice él, no, yo me quedo aquí. Y yo le dije a mi esposa, qué raro que el gordo no quiere venirse con nosotros. Había una hermana que trabajaba con nosotros ahí, la hermana Delia, y cuando ya nos fuimos, él le dice a la hermana Delia, ay hermana Delia, ¿por qué no me haces una comida de esas que a mí me gustan? Porque yo me voy a morir. Y entonces yo comencé a llorar. Y yo dije,
Ahora entiendo. Dios le dijo a todo el mundo, menos a mí. Y se me acabó la tristeza. Porque yo dije, Señor, tú sabías que si tú me hubieras dicho a mí, tú no te llevas al gordo. Porque yo me hubiera postrado en tu presencia hasta que tú me lo devolvieras. Hermano, yo no hubiera dejado que el Señor se hubiera llevado a mi hijo. ¿Y sabes qué? Estoy llorando, pero yo no tengo tristeza. Lo que pasa es que estoy hablando de mi hijo, de 5 añitos. Pero yo pude decir con toda convicción, no hablando religiosamente ni teológicamente, sino hablando con el alma. A mi hijo se lo llevó el Señor. ¡Aleluya! A mi hijo se lo llevó el Señor. Se me quitó la tristeza. Mira, yo me sentía como un zombie. Así me sentía. Yo iba a la iglesia, predicaba, se derramaba el Espíritu Santo, oraba por los enfermos, algunos se sanaban, hablaba, evangelizaba, pero yo en mi corazón guardaba una tristeza. Pero cuando Dios le habla a uno comprende las cosas. Porque uno habla bien bonito de Job, pero uno no lee lo cuando Job decía, maldito el día en que se dijo varón es concebido. A uno le gusta, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que no sé qué, pero ¿y esos? ¿Ah? Las saetas del omnipotente se han ensañado contra mí. Y cuando él estaba en su angustia, estaba hablando y desvariando, entonces terminó la prueba y el Señor le dijo, ahora yo te voy a hablar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Y sabe, y yo cuántas veces no leí ese texto y uno estudia en el instituto y entiende lo teológico. Porque yo decía que tiene que ver mi problema con que Dios hizo los cielos. ¿Ah? ¿A ti te parece que eso es un argumento válido? Tú estás enfermo, tienes tu hijo enfermo y Dios te dice, yo hice los cielos cuando tú no habías nacido. ¿Y qué tiene que ver eso con la enfermedad de tu hijo? Tiene que ver mucho. Porque Él te está diciendo que Él es Dios, que Él es el soberano. Y uno lo predica teología. Él es soberano. ¿Y qué significa soberano? Que hace lo que le da la gana. Y no le pide permiso a nadie. No le pide consejo a nadie. No le presta dinero a nadie. Porque Él es el dueño de la plata y del oro. El diablo hace lo que Dios le permite hacer. No es que el diablo anda por ahí haciendo lo que le da la gana. El diablo se somete a lo que Dios quiera. ¿Se acuerdan que a Saúl, cuando desobedeció, le atormentaba un espíritu malo? Pero dice la Biblia, de parte. Había un rey que quería ir a la guerra y se abre la cortina de los cielos cuando en el cielo Dios está buscando la manera de detenerlo y dice un espíritu, yo hago esto y yo hago esto, y después se para uno y dice, yo sé cómo. ¿Cómo? Seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. De parte de Dios. Si Dios lo permite, es la permisibilidad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Tú estás dispuesto a aceptar
el plan que Dios tiene contigo. Cuando lo aceptes te va a venir, como decía mi suegra, el molino. Yo un día bajé de las escaleras del edificio que se hizo en Barranquilla, porque a mí me pusieron como en la directiva de escuela dominical, y entonces teníamos choques ahí entre todos los que estamos ahí, porque todos los que estamos ahí éramos líderes. Y entonces tuvimos una reunión arriba, y entonces me dice uno, es que tú aquí eres el problemático. Es que tú tal cosa y tú siempre te opones, porque ellos tienen un plan y dicen, no, no me parece, hermano, por esto y esto. Y entonces ya todo el mundo, que yo era el malo, que yo era no sé qué. Entonces yo dije, bueno, entonces si yo soy la piedra, aquí me voy. Y cuando yo me iba a ir, se levanta el presidente de escuela, el director de escuela dominical, y me dice, yo como presidente de escuela dominical le ordeno que se quede. Y me lo quedé mirando y le dice, psst. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Y cuando iba bajando las escaleras de la iglesia, venía llorando y ¿sabes qué decía? Señor, no doy la talla. Yo era indómito, cerrero. Dice, yo no doy la talla. Un día estaba predicando en un campamento y se me acercó un muchacho así de 18 años y yo diciendo que el Señor es bueno, que el Señor es fiel, que el Señor no sé cuándo, y se me pone enfrente y me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Yo no creo en Dios. ¿Ah? Y me lo quedo mirando y le digo, tú eres más creyente que yo, lo que pasa es que Dios no tiene la culpa que tu papá te maltrate. Yo no pensé eso. Y cuando le dije así, ay sí, pastor, se arrodilló y recibió el Espíritu Santo. Como a los 2 años fui a predicar a una iglesia en Barranquilla y me lo encuentro, hermano Villa, le estoy sirviendo al Señor, hermano, aleluya. Usted puede ser muy bravo, mi hermano, muy atrancado, atravesado, lo que quiera. Como Jesucristo te ponga la mano, olvídate. Queda como una gelatina así cuando hace calor. Pero sabe, Él no quiere forzarnos. Dios no quiere someternos en contra de su voluntad. Que Él te agarre aquí y te diga, adórame, cántame, ámame. Él quiere que tú se lo digas de tu voluntad. Vea, Dios ha hecho cosas tan extraordinarias, yo las he visto. Un día llegó, yo mandé a hacer un equipo de amplificación para una iglesia donde era pastor. Y cuando fui a buscarlo, porque ese día supuestamente me lo entregaba el hermano, me dice la mamá, ay hermano, yo estoy desesperada porque fulano no llega, refiriéndose a su hijo. Y me dice, lo que pasa es que él tuvo una discusión con un hermano y entonces yo estoy pensando lo peor porque él fue pandillero. Y se presentó borracho. Borracho. Y cuando yo vi a su mamá, que le dijo, ay fulano, le habló por su nombre y eso lloraba. Y él comenzó a volar y a decir mal y me queda mirando así. Un hombre que era más grueso que yo. Yo en esa época pesaba 57 kilos. Y me queda mirando y yo le digo, hermano fulano. Yo era flaquito, flaco. Le digo, hermano fulano. Sí, bien flaco, una vara era flaco. ¿Ah? Yo para hacer mi sombra tenía que pasar 2 veces. Para hacer la sombra mía. Y yo me lo quedo mirando y le digo, hermano fulano. Y dice, yo no soy tu hermano, yo estoy borracho.
¿Qué voy a hacer yo, hermano, así ni que nada? ¿No te das cuenta que estoy borracho? Acabo de pelear con fulano de tal. Y entonces dije, ay, yo no aguanto más. Yo me voy para el mundo. Y se fue para una cantina y comenzó a tomar hasta emborracharse. Y entonces, hermano, ese día yo me lo quedo mirando y le digo, aunque tú estés borracho, tú eres mi hermano. Eres un hermano borracho, pero eres mi hermano. Y le puse la mano en la cabeza y comenzó a hablar en lenguas borracho. Y sabes que yo estaba sorprendido porque yo nunca he visto un borracho hablando en lengua. Si tú lees la Biblia, no aparece nadie. Así que lo que tú tienes que hacer es creerme o no creerme. Tú puedes pensar que es el diablo que también habla en lengua. Yo sé que no es el diablo, yo conozco a Dios. Y hablando en lenguas, el Señor me daba la interpretación de lo que Él decía. ¿Y sabe qué decía Él en lenguas? Él decía, ¿y tú por qué eres tan bueno si yo estoy borracho? ¿Y tú por qué eres tan bueno si yo estoy borracho? Y duró 1 hora aproximadamente hablando en lengua y la borrachera se le quitó. O sea que Dios fue más fuerte que él y lo sedujo. Acabó con el efecto del alcohol y ahora estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él no te quiere tratar así. Él quiere que tú te entregues voluntariamente. Tú le digas, Señor, aquí estoy. Cuando Dios me dijo a mí que yo iba a servir en el ministerio, estaba en un culto, era un sábado. La directiva de jóvenes había invitado al hermano Álvaro para predicar. Tenían un tema, yo no sé ni qué predicó. Yo estaba en la última banca con unos amigos riéndome de todo el mundo. Cómo hacía fulano, cómo ponía la cara, cómo hacía así. Y de pronto escucho cuando dice, las almas se pierden. Y yo me quedo mirando así al hermano Álvaro y le veo la cara, su rostro resplandecía como una lámpara fluorescente. Los amigos míos intentaban seguir con la risa y con la cuestión. Y yo era mirando así enfrente y le veía al hermano Álvaro la cara que le resplandecía. Ustedes saben que hay predicadores que son expresivos, que hacen así, que señalan. Ese dedo cuando dijo, las almas se pierden. Yo sabía que no era el dedo de él. Ni era porque es un alemán de él o porque él es expresivo. Ese dedo yo sabía que era dirigido a mí. Y como era tan flaquito, el hermano Álvaro se le da por contar una anécdota. Y la anécdota decía que había una iglesia donde había un muchacho flaquito. Y yo era flaquito. Que no tenía plata y yo andaba más limpio. Pero él estaba diciéndole al Señor que le daría, porque él no tenía plata y se sentía mal porque no tenía plata. Escúchame una cosa, cuando yo las escuelas dominicales en la central comenzaban a cantar, da al Señor tus diezmos, yo veía a todo el mundo levantarse para dar los diezmos, yo me sentía mal, porque yo no tenía ni un peso para dar. Cuando pasaba el hermano con la ofrenda, yo miraba para otro lado, aleluya, para no. Me sentía mal. Bendito sea el Señor. Están llamando a alguien aquí. Amén. Me sentía mal. Y sigue la anécdota. El pastor manda a recolectar la ofrenda. Y uno de los hermanos que iba con el platillo
Cuando va pasando por donde estaba el jovencito flaquito y que no tenía trabajo, el pastor le dice de la plataforma: hermano, deténgase. Y el hermano mira al pastor y se detiene. Entonces le dice: ponga el platillo abajo. Y el hermano hace así. Y el pastor le dice: no, 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 en el piso. Y entonces él puso el platillo en el piso. Cuando lo puso en el piso, el muchacho se monta en el platillo y dice: Señor, yo soy tu ofrenda. Cuando el hermano Álvaro hizo eso, a mí se me fueron las lágrimas. Me fui en llanto. Y me voy parando de allá atrás. Sí. Y comienzo a caminar hacia el altar con lágrimas en los ojos. ¿Sabe que en la iglesia central en mi época se levantó una falsa doctrina? Y era que los que pasaban al altar era porque estaban graves, estaban mal. Falsa doctrina, porque no todo el que pasa al altar es porque está mal. Hay gente que está bien, pero quieren más de Dios. Pero yo sí estaba grave y de cuidado. Y yo vencí el prejuicio, la falsa doctrina, y voy para el altar y sentía las miradas que me caían así. Yo iba. Cuando yo me arrodillo, le dije al Señor: si en algo te sirven mis 19 años, yo te los entrego. Y me levanté. Y me levanté y no lloré más. El culto siguiente, cuando llego a la central como media hora o 40 minutos antes del culto, estaban mis amigos de siempre en la tienda de la esquina de la central. ¡Eso! Y yo, voy a orar. Y me hicieron que. Y yo le hice. Tú puedes seguir con tus amigos o comienzas a caminar con Cristo. No te estoy diciendo que ahora no vas a hablar con nadie, no me malentienda. Pero hay gente que sirve de tropiezo para que Dios cumpla el propósito que tiene contigo. ¿Y sabe qué me decían? Ahora te la vas a tirar de espiritual. El que más ora. Y entonces me decían Jeremías porque andaba llorando en todos los cultos. La gran mayoría de mis amigos están en nada. Dios cumplió el propósito que tenía conmigo. Ahora tú decides. Ya yo terminé lo que te iba a decir. Tú decides ahora. Escúchame bien, te lo repito. Piénsalo bien. Es más, te voy a forzar a que no venga. Porque qué predicador no quiere que se le llene el altar, pero te voy a tirar lo contrario. Yo no quiero que tú pases aquí si no estás convencido que vas a doblegar tu voluntad. Oiga, voy a una campaña a la central de Cúcuta. Prediqué y yo me sentía inconforme. Porque hermano, Dios sabe que yo no busco gloria mía, hermano, Dios sabe. Pero uno es trabajador de Dios y uno sabe cuando el trabajo está bien hecho o no está bien hecho. Lo que le corresponde a uno, lógicamente. Y yo estaba casi que entregaba el micrófono. Y de pronto así, había un niñito como de 7 años. Y yo veo que Farid, el que era copastor del hermano, el pastor en esa época, hermano Paternina, Farid era maestro de niños. Y veo cuando Farid se va, donde ese niño, pero él traía a otros niños también para arrodillarlos donde estaba el niño pequeñito.
Y él trajo a todos sus niños y los arrodilló al lado de todos esos niños. Y yo me acordé de lo que me pasó en San Onofre. Y cuando yo veo eso, yo quiero estar donde comienza el movimiento del Espíritu Santo. Porque aquí somos como 900, pero el movimiento no comienza ahí a veces. A veces comienza por ahí por uno y después se va regando. Y yo me bajé de la plataforma y me voy hacia allá. Y escucho cuando el niño decía: Señor Jesucristo, ¿por qué usted no me da el Espíritu Santo? Había estado hablando de usted. Señor Jesucristo, ¿por qué usted no me da el Espíritu Santo? Yo no oré por él. Farid le puso la mano en la cabeza al niño y comienza a hablar en lengua con un pajarito. Pipi, 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 pipi. Y los niños que estaban ahí, pipi, 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 pipi. Y comienzan ellos. Y entonces yo comencé a gozarme con ellos. Y los hermanos adultos de allá. Y gozándome con esos niños ahí. Y ellos hablando en lengua y adoraban al Señor. Y entonces me monté en la plataforma. Y le dije: muchachos, ayúdenme. Y Farid me queda mirando. Y Farid entendió lo que Dios quería hacer. Levantó a los niños hablando en lengua. Y dije: muchachos, ayúdenme. Vayan cada uno y me traen alguno de los que están allá. Y se paraban esos niños y agarraban a los hermanos por la mano y los traían al altar. Y cuando los agarraban, los hermanos venían llorando. Aleluya. Y una niña como de 7 años me dice, hermano Villa, usted es ese señor que está allá de camisa blanca. Ese es mi tío. ¿Por qué no me acompaña para traerlo? Y me agarra de la mano. Y la niña me llevaba así. Me llevó donde el tío. Y el tío, cuando vio que yo iba con la niña, bajó la cabeza así. Y cuando la niña me trajo donde el tío, se quedó ahí. Y yo le dije: oiga, señor, esa niña sí lo quiere usted o yo. Ella fue allá a decirme para que si yo venía aquí a traerlo, para llevarlo allá, para orar por usted. Y el hombre así. Y se para y va llorando. Hermano, ustedes hubieran visto la cara de esa niña. Una alegría. Lo llevaba de la mano hablando en lengua con una alegría. Y se derramó la gloria de Dios. Porque Él se derrama como Él quiere. Él se derrama como Él quiere. Él actúa como Él quiere. Algunos de pronto tendrán la imagen de nuestro hermano que estaba allá adelante. El Señor me hizo acordar que en una convención en Barranquilla me nombraron a mí para que yo me encargara de la decoración. Y yo dije: ay, Dios mío, ¿yo qué voy a saber de eso? Pero bueno, yo por obediente, los oficiales me entregaron eso. Y yo le oré al Señor y el Señor me dijo que hiciera el arca de Noé. Habían unos hermanos donde yo era pastor que me entendían algo de eso. Y bueno, hablé con ellos, me dieron el presupuesto, compré alguito. Y trabajamos hasta las 5 de la mañana colocando la decoración. Y todo el que llegaba decía: ¿qué decoración tan fea esa? ¿Quién habrá sido el torpe que hizo eso?
Y la gente hablando. Todo el mundo hablando. ¿Y tú crees que uno se va a alegrar porque la gente comience a tirarle por tierra lo que uno hace? Porque Dios sabe que yo plasmé mi corazón ahí. Y la verdad, porque yo decía, el arca no era linda. El arca era de madera que la fateada con brea. El arca era fea. No era un transatlántico. Y ahora que él habla de generación, Dios me dio el tema, era: tú nos has sido refugio de generación en generación. Y me fui a mi casa a cambiarme. Y llegué y todo era críticas y críticas y críticas. Y yo tenía mi corazón revuelto. Y se me acerca un hermano y me dice: hermano, estoy buscando pastores firmes para levantar un paralítico. Yo me lo quedé mirando y me dio un celo. Le dije: no, hermano, búsquese otro. Que firme ni que nada, si yo no levanto paralítico. Y estaba así todo triste. Mi esposa me dio a mi hijo David Eduardo, yo lo tenía en brazos, imagínense. ¿Cuántas mujeres no quieren gozarse, pero dicen que no pueden y que porque tienen el niño aquí en el brazo? Si María se gozaba con Jesucristo en la barriga. ¿Se acuerdan? Y de pronto viene una señora con una muchacha. Y mi esposa, que tiene un discernimiento, me dice: papi, esa muchacha que está ahí está cautiva. Y yo le dije: ¿verdad, mi hija? Y yo: sí, papi, mírala. Y cuando yo la miro, la pelada me mira y me hace: estaba endemoniada. Y en medio del montón de gente, dije: en el nombre de Jesús te vas de allá. Y quedó libre. Con David Eduardo aquí cargado. En nombre de Jesús queda libre. Y me quedé quieto. Pues yo no quiero darle la gloria sino a Dios nada más. Yo no saco demonios ni nada. Y de pronto el Espíritu Santo me muestra una señora andrajosa. Mira, muy andrajosa, se arrodilló. Ay. Y me manda para que vaya y llore por ella. Y se pone enfrente de la decoración fea que yo había hecho. Y la señora andrajosa, imagínense. Y yo me voy donde ella. Y le digo: Señor, dale lo que ella vino a buscar. Y la señora levanta la cara, hace así, me queda mirando, mira mi decoración, me mira otra vez y me agarra las manos, me las aprieta y dice: ay, mijo, puedo ver. Ay, mijo, puedo ver. Ay, mijo, puedo ver. Y me abrazó, mío. Yo no podía ver. Y ahora veo. ¿Y sabes cómo veía mi decoración? Distinta como la veía los demás. La veía linda porque ahora podía ver.